Muy buen día para todos. Aquí continuamos con nuestra cuarta monitoría del curso de control automático de procesos en el semestre 2021. Aquí continuamos con el paso número 4 dentro de nuestro esquema general de análisis dinámico de sistemas, enlazo abierto. Y el paso número 4 dice que hay que realizar la linealización del modelo matemático alrededor del punto de operación. Aquí voy a explicarles en lo posible ser claro sobre la linealización de un modelo. Empecemos con esta parte de acá. Aquí dice que hay una derivada con respecto al tiempo de un vector compuesto por unos elementos x1, x2, puntos suspensivos hasta xn. Es decir, que hay n variables de estado. Y eso es igual a una matriz, bueno, a un vector vertical con una función 1, una función 2, puntos suspensivos hasta una función n. Esta es, digamos que, la forma general de escribir las ecuaciones diferenciales. Me voy a devolver un poquito para que ustedes recuerden el ejemplo que estamos trabajando. Mírense acá. Acá tenemos una derivada con respecto al tiempo a la concentración de A y aquí a la concentración de B. O sea que esta de acá sería nuestra función 1 y esta de acá sería nuestra función 2 que están encerradas en este vector columna, en esta función 1 y esta función 2. Solo que aquí está generalizado para n variables de estado. En nuestro ejemplo tenemos apenas 2. Entonces, vamos a escribir este vector x como simplemente x. Es decir, que esta x de acá significa un vector. Y vamos a escribir, en vez de este vector de f1, f2 hasta fn, vamos a escribirlo como f. O sea que f también es un vector vertical. Si nosotros queremos linealizar este sistema de ecuaciones diferenciales, y recordemos que es un sistema porque x es un vector y f es un vector, tenemos que linealizar esta función, este vector de funciones. ¿Cómo se linealiza? Pues para linealizar se utiliza las series de Taylor truncadas, eh, truncadas hasta la primera derivada. Entonces miremos acá abajo. Ay, ¿dónde está el mouse? No lo veo. Ya. Eh, Esto que tenemos aquí son las series de Taylor truncadas hasta la primera derivada de esta función f. Entonces miremos los términos. El primer término es la función evaluada en el punto alrededor del cual, o mejor dicho, en el punto sobre el cual hago la serie de Taylor. Recuerden que una serie de Taylor se hace alrededor de un punto que en su curso de cálculo se llama A, alrededor de A. Aquí, aquí el punto alrededor del cual hacemos la serie de Taylor es el punto de operación, es decir, el estado estable. Por eso era importante calcularlo. Luego se le suma la derivada de esa función con respecto a x, pero esa derivada está evaluada en el estado estacionario. O sea que esto que está aquí es un número, es un numerito, al final de cuentas. Y eso va multiplicado por x menos el estado estable. Ahora, como esta función de acá depende de varias variables, depende de x y depende de u, entonces este otro término de acá va a corresponder a la dependencia que tiene con u. Entonces por eso se suma la derivada de f con respecto a u y nuevamente evaluada en el estado estacionario, multiplicada por u menos u en el estado estacionario. Entonces, recordamos que en el estado estable, esta f que corresponde a la derivada, sabemos que en el estado estable la derivada ¿cuánto vale? Vale 0. Es decir, que esta f evaluada en el estado estable también vale 0. De acá lo sabemos. O sea, que este término de acá se cancela porque ya sabemos que vale 0. Es decir, que lo único que queda vivo es este pedazo de acá con estos dos términos. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Vamos a definir x gorrito. Yo no sé en su clase con Laura cómo están definiendo las variables de desviación, pero pues en esta monitoría vamos a definir las variables de desviación con
este gorrito con virgulilla. Entonces, vamos a decir que la variable de desviación de x es igual a x menos su valor de estado estable. Y u virgulilla va a ser igual a u menos su valor de estado estable. Si reemplazamos estas definiciones aquí, este paréntesis se convierte en x virgulilla y este paréntesis se convierte en u virgulilla. Adicionalmente, si derivamos x virgulilla con respecto al tiempo, este lado de acá, como esto es una constante, entonces eso se cancela y solamente me queda derivada de x con respecto al tiempo. Es decir, que la derivada de x virgulilla es igual a la derivada de x. Entonces, por eso aquí simplemente hacemos el cambio de notación sin ningún problema. Porque aquí recuerden que está la variable real y aquí ya tenemos la variable en desviación. Y eso se debe a esta propiedad que les acabo de mostrar. Entonces ya tenemos este sistema de acá. Este sistema, mis queridos compañeros, corresponde al espacio de estados. El espacio de estados. Ahora, esta derivada que yo aquí muestro, derivada de f con respecto a x, evaluada en el estado estable, esta derivada no es, yo les dije que era un número. Sí es cierto, en cuanto a que son numeritos, son constantes. Pero en realidad esto que tenemos acá, mis queridos compañeros, es una matriz. Y esa matriz es la matriz A que ustedes han venido trabajando. Y esta otra matriz de acá, bueno, esta otra derivada de f con respecto a u, evaluada en el estado estable, que también son numeritos, en realidad pues corresponde a la matriz B. Entonces tenemos que dx de t es igual, o mejor dicho, x puntico es igual a por x más b por u. Eso es el espacio de estados que ustedes, no sé si ya vieron o van a ver en una de las clases. Ahora, esta derivada f con respecto a x se conoce como la matriz jacobiana. Entonces aquí la voy a expresar de manera, la voy a, la voy a mostrar de manera explícita con cada uno de sus elementos. Entonces, derivada de f con respecto a x es igual a. Entonces, en la primera fila vamos a tener todas f1, f1, f1. Pero en cada columna vamos a tener cada una de las variables, o sea, la derivada con respecto a cada una de las variables de estado, x1 con respecto a x2 y así sucesivamente hasta llegar a derivarla con respecto a xn. Luego en la segunda fila tenemos las derivadas de la función 2 con respecto a todas las x1, x2, xn, y así sucesivamente llenamos esta matriz. Por eso, si ustedes se acuerdan de su curso de cálculo, esta matriz de acá es la matriz jacobiana. Es una matriz de meras derivadas. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en este paso número 4? Obtener la matriz A y obtener la matriz B. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, podemos construir esta matriz de acá, la podemos construir por columnas, es decir, nosotros podemos saber cuánto valen todos estos valores en un solo paso. Luego hacemos otro paso y construimos estos valores y así sucesivamente hasta completar todas las columnas de esta matriz y ya les voy a mostrar cómo. Imaginemos que tenemos un sistema 2×2 que es nuestro caso. Tenemos la derivada de la concentración de A y de la concentración de B. Y eso es igual a una función 1 y una función 2. Yo acá tengo, déjenme yo reviso algo, que creo que acá tengo un error. Sí, yo acá tengo un error. Acá, mis queridos compañeros, acá no es una virgulilla. Acá no es virgulilla porque no es variable de desviación. Acá tampoco, porque estoy trabajando directamente con la f, o sea, la f original. Acá todavía no he linealizado. Sí, acá me perdonan. Acá no va con virgulilla. Entonces, para construir la primera columna jacobiano, o sea, esta primera columna, miren lo que tenemos. Derivada de f1, de f2 hasta fn,
todas con respecto a x1. Tan, tan, tan. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar la función f, esta f, que en realidad recordemos que es un vector vertical. O sea, es un vector de funciones o una función vectorial. Le evaluamos en x1 sumándole un pequeño incremento. Y todo lo demás lo dejamos constante. Todo lo demás son todas las demás variables de estado, que en este caso solamente quedan por fuera, digamos, x2. Y le restamos la misma función evaluada en x1 sin el incremento. Aquí estoy colocando esta línea en la parte de arriba para indicar que es el estado nominal, que es el estado estacionario. x1, x2. ¿Por qué? Porque esta derivada, como es la definición de derivada numérica, tiene que realizarse alrededor de un punto. Y ya sabemos que se hace alrededor del estado estacionario. Por tal razón lo hacemos, pues, obviamente, en el estado estacionario. Entonces, la función evaluada en un x más un incremento, menos la función sin el incremento. Y todo eso dividido en el incremento. Entonces, este incremento usualmente lo vamos a llamar o lo vamos a definir como 1 por 10 a la menos 6. Bien, esta f que tenemos acá, yo les voy a mostrar en MATLAB, se los voy a mostrar de una vez. Esa f es esta de acá, es la función. Y miren que esa función me devuelve un vector vertical, dca de t y dcb de t. O sea que si yo utilizo esta función y le meto aquí cualquier cosa, pues porque recuerden que el tiempo no importa, y aquí le meto, ingreso los valores de estado estacionario de x y de u, entonces, ¿qué me va a devolver esto? Me va a devolver un vector de dos elementos, que es lo que yo estoy buscando acá. Entonces, esta función me va a devolver un vector de dos elementos. Esta función de acá también me va a devolver un vector de dos elementos. Cuando yo haga esta operación, ¿qué va a obtener? Un vector columna de dos elementos, que ya van a corresponder a la derivada de f con respecto a x1. Repito este procedimiento para para las demás variables de estado. Entonces, les voy a mostrar cómo funciona esto en el código, directamente en MATLAB. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos a definir, miren que yo aquí estoy escribiendo el código debajo del que ya teníamos, para que no tengan que crear muchos scripts. Entonces, lo primero que hacemos es definir ese punto de operación o el estado estacionario. Entonces, EE corresponde al estado estacionario de ¿quiénes? De las variables de estado. Digo que es E1 porque así lo había definido acá. O puedo decir que es E2, ya sabemos que estos dos son los mismos. Y vamos a guardar los valores de estado estacionario de las entradas. En realidad alguien se va a preguntar, bueno, ¿por qué le llamamos estado estacionario a las entradas si las entradas no son perfiles? Y sí, es una muy buena pregunta. En realidad no se llamaría estado estacionario. En realidad lo llamaríamos valores nominales de las entradas. Nominales porque ellas se quedan constantes hasta que el sistema llegue a su estado estable. Acá definimos el incremento, 1 por 2 a la menos 6, y vamos a inicializar las matrices A y B vacías con estos corchetes. Y vamos a crear un for. En este for vamos a crear la matriz A, que va a ir con un índice que va desde 1 hasta la longitud de los estados. Este I lo que me va a ayudar a recorrer en la matriz A son las columnas, porque recordemos que la matriz A es una matriz cuadrada, que tiene igual cantidad de filas e igual cantidad de columnas, y ese número de columnas corresponde al mismo número de variables de estado, que en nuestro caso son dos estados, concentración de A y concentración de B. Bien, entonces aquí ya les expliqué hasta dónde va el for. Ahora,
Vamos a definir una nueva variable E2 con base en el mismo vector de estados. Quiero hacer la claridad que aquí este E2 ya no es este mismo, porque lo voy a modificar. O sea, aquí en realidad estoy sobreescribiendo una variable, estoy cambiándola. Entonces, pues para que no se vayan a confundir con el E2 de arriba. Entonces, este E2 va a ser el estado estacionario de las variables de estado, y a continuación lo modificamos. Vamos a definir que en la posición i, o sea, en la posición del estado, de la variable estado i, es ella misma, pero le sumamos el incremento. Aquí es donde le sumamos el incremento. Entonces, vamos a decir que la matriz A, en todas sus filas, en la columna i, es todas las filas columna i, o sea, es toda la primera columna, cuando empecemos con el contador en i, en 1. Entonces, aquí sería todas las filas de la primera columna, o sea, toda la primera columna. Ahí, ¿qué se va a guardar? Ahí se va a guardar la derivada de f1 con respecto a todos los estados. ¿Cómo se hace eso? Vamos a usar la función bus, que es esta misma función que tenemos acá. Vamos a colocarle cualquier número en t, porque eso no va a importar. Y vamos a colocarle el valor de estado estable incrementado en h, y luego las variables nominales de entrada, y le restamos otra vez la función, pero esta vez evaluada en el estado estacionario sin el incremento, o sea, esta de acá, sin el incremento. Este de aquí contiene el incremento y este de aquí no lo contiene. Y esta otra entradas se mantiene igual, porque cuando uno deriva con respecto a una variable, todas las demás quedan constantes. Posteriormente, ¿qué hacemos? Dividimos entre el incremento. Entonces, esta parte de acá me va a dar un vector vertical de dos elementos, que es el que se guarda en la primera columna de A. Cuando el for cambia el i hasta 2, entonces lo que él hace es volver a definir este estado estacionario y para modificarlo ahora en la posición 2. ¿Y qué significaría? Que la variable estado 2 tendría el incremento. Tendría el incremento. 2 porque el i ya sería el 2 de aquí del contador. Entonces, así es como se construye la matriz A. Y lo mismo se hace para construir la matriz B. Definimos un vector, aquí estoy sobreescribiendo esta variable, o sea, le estoy cambiando la- el significado. Aquí definimos que los valores nominales de las entradas los vamos a guardar aquí. Y vamos a modificarlo con un incremento. Entonces, la derivada con respecto, esta vez a u, o sea, las velas de entrada, va a ser de la siguiente forma. Entonces, bus, la función, evaluada en ese incremento, menos la función evaluada sin el incremento. Como estamos derivando con respecto a u, la x, o sea, las variables de estado, en estado estacionario, se conserva igual. Y luego dividimos por el incremento. Y así vamos construyendo la matriz B. Miren que aquí ahora voy hasta la longitud de las variables de entrada. Porque recuerden que la matriz B tiene ¿cuántas columnas? Tiene tantas columnas como entradas tenga. Bien, usualmente la matriz C es la matriz identidad y la matriz D de ceros. C es la matriz identidad si queremos tener como variables de salida los mismos estados. Y D de 0 porque no hay influencia no hay influencia directa de las entradas en las salidas. Entonces, si lo corremos, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que la matriz A son estos valores y que la matriz B son estos valores. La matriz C, entonces es la matriz identidad, y la matriz D es una matriz de ceros. Entonces quiero que ustedes corroboren cuando ustedes hagan este código que les den estas mismas matrices. Bien, si ustedes no me entendieron de pronto procedimentalmente o más bien como
la filosofía de cómo fue que sacamos estas cosas de acá, estas derivadas, no se preocupen, porque este código ya queda generalizado. Lo que ustedes tendrán que hacer en la siguiente vez o en su proyecto es cambiar aquí bus por el nombre de la función donde están guardando sus derivadas y el código les sigue sirviendo. Ahora bien, ustedes no entienden esto y no le dan, entonces no se preocupen que yo más adelante en otra monitoría, no en la siguiente, pero en otra monitoría, les voy a enseñar otra forma de linealizar usando un comando que ya tiene MATLAB. Esto es para que ustedes sepan hacerlo todo manualmente, si de pronto tienen problemas con algún comando propio de MATLAB. Bien, voy a hacer un comentario del video anterior de la monitoría número 3 y es el siguiente. Aquí yo les había contado algo del fsolve y les había indicado que aquí se guardaba la solución, pero no les conté qué significaba este fval. Fval, ustedes saben que como estos son métodos numéricos, él no garantiza que la derivada sea cero completamente. Él garantiza que la derivada sea, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 10, a la menos 15, o sea, un número muy pequeñito, pero no exactamente cero. Entonces, ese fval en realidad es un vector de dos elementos que me dice en realidad cuánto están valiendo estas funciones, estas derivadas. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo fval, me va a aparecer menos 0.36 por 10 a la menos 10. Es un valor muy pequeñito, prácticamente cero. Entonces, eso es lo que me dice el fval. Ahora, yo les había contado que en el fsolve, aquí no importaba si yo escribía 0. Y les había contado que aquí estaba subrayada, puesto que no se está utilizando dentro del código. Alguien va a preguntar, bueno, si no se está usando, entonces ¿para qué la escribo? La escribo porque esta misma función la estoy usando para el O de 15S, el cual sí requiere tener ahí como argumento de entrada la T, porque él en la T hace su procedimiento y necesita esa T allí para poder resolver los perfiles. Otra cosa que olvidé mencionar, bueno, que olvidé mencionar por lo que asumí que ustedes sabían implícitamente, aquí lo voy a hacer explícito, y es lo siguiente. Estos estados que son los perfiles se guardan en forma de matriz. Va a tener dos columnas esa matriz. Cada columna corresponde a los estados, es decir, concentración de A y esa es la concentración de B. Y las filas corresponden a los tiempos, siendo la primera fila el tiempo cero o la condición inicial y la última fila el tiempo final de simulación, es decir, nuestro estado estable. Este es nuestro estado estable. Quería hacer esa claridad. Entonces doy por terminada la monitoría de hoy. Espero sus comentarios para mejoras en los próximos videos. Nos vemos en la siguiente monitoría.